Hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, nos encontramos en este domingo 30 de agosto de 2020 para continuar con el estudio del Evangelio de Lucas que hemos iniciado hace algunas semanas. Le pido por favor que detengamos un momento el video para glorificar al Señor por cada cuidado que tiene con usted, por esa misericordia inmerecida y por sorprendernos en cada área de nuestras vidas. Vamos a poner en contexto la lección de este día. Estamos meditando en el 6º capítulo del Evangelio de Lucas. El capítulo es extenso, sin embargo, no lo vamos a leer completo. Hemos de hacer un pequeño matiz del inicio de este capítulo. Desde luego usted en casa puede perfectamente tomarse el tiempo para darle lectura y escudriñar acerca de cuáles fueron las enseñanzas del Señor Jesús en estos primeros versículos. Sin embargo, para fines de nuestra clase voy a resumírselos de manera muy somera. Resulta que Jesús se encuentra ya predicando en pleno, está completamente ya mostrado hacia su ministerio de la predicación de la salvación por medio de la gracia, que sería la que Él estaría ofreciendo como misericordia para la humanidad. Las enseñanzas de Jesús se han vuelto extremadamente populares. De hecho, la palabra del Señor lo que dice es que la gente le buscaba, la gente se agolpaba a su alrededor, y es más, ya no solo es famoso en la zona donde normalmente Él se movía, sino que su fama se había ya diseminado por varios lugares circundantes a Judea. La Biblia lo que nos dice es que hay una gran cantidad de gente que le anda buscando, hay una gran cantidad de gente que viaja incluso para poder estar cerca de Jesús. Pero detengámonos a pensarlo, y es que lo atractivo de Jesús no solamente era la predicación como tal, sino que además esta predicación tenía por característica los milagros. Es decir, la gente llegaba a donde Jesús precisamente para obtener sanidad, para obtener un milagro, para obtener de su poder. La misma Biblia, en el 6º capítulo de Lucas, lo que nos dice es que la gente intentaba tocarlo porque de él salía poder y se obraban milagros con el solo hecho de tocar su cuerpo. Jesús entonces estaba siempre rodeado de mucha gente, rodeado de un montón de personas, pero que de verdad no estaban ahí por escuchar la verdad bíblica, no estaban ahí por escuchar el mensaje de salvación, sino que estaban ahí por interés. Ahora, Jesús también va a empezar a ganarse enemigos. Desde luego que una persona que está predicando un mensaje de amor, un mensaje de reconciliación con el Padre, y que tiene ya tantos seguidores y que es tan llamativa ya la multitud que le sigue, evidentemente va a llamar la atención de las autoridades. Y en este caso va a llamar la atención de las autoridades eclesiales judías, muy puntualmente de los fariseos. Los fariseos le vigilan, los fariseos están cerca de él, están junto a él, lo están buscando en todo momento. ¿Para qué? Lo están buscando precisamente para encontrar cualquier error que Jesús cometa dentro de la concepción, por supuesto, religiosa de la época y poder acusarlo. Ahora, Jesús sabe perfectamente esto y de hecho lo que hace aparentemente es provocarles. Busca la forma de provocarles para que haya ahí reyerta. Y bueno, escoge precisamente el día de reposo para poder obrar milagros y lo hace justo cuando está frente a ellos. Y los primeros versículos de Lucas 6 incluso nos hace ver que Jesús todavía se toma el cuidado, se toma la delicadeza de retar a los fariseos para que le digan que no puede sanar en el día de reposo, porque entonces ellos quedarían demasiado mal delante de todos los que estén presentes en este momento. Obra de hecho un milagro a un hombre que tenía la mano seca,
Y lo hace poniéndolo al centro de la multitud, frente a los fariseos. Lo hace de forma pública, de tal manera que sea tan evidente que le está dando argumentos a los fariseos para acusarle delante de las autoridades. Es decir, Jesús está buscando provocar a las autoridades y provocarlas para dejarles en evidencia de que ellos predican que la ley está por encima del ser humano. Hemos de decir también que en este versículo se va a dar la escogitación de los 12 discípulos, entre ellos, por supuesto, el mismísimo Judas Iscariote, que luego pues, sería el traidor. Y Jesús va a escoger dentro de esta enorme multitud que parece que le anda siguiendo de un lado a otro permanentemente, va a escoger a 12. 12 que van a ser su círculo íntimo, que van a ser su grupo cercano y que van a servir como reproductores del mensaje de salvación. De aquí nos queda una lección importante y es que si lo pensamos, dentro de toda esta multitud había una enorme cantidad, la mayoría de ellos, que simplemente estaban cerca de Jesús por los milagros, por lo que podían conseguir de él. Pero obviamente Jesús escoge a estos 12 porque están dentro de su plan y porque son los que están escuchando genuinamente el mensaje. No son 12 perfectos, no son perfectos, ni mucho menos. Son seres humanos completamente falibles, completamente pecadores. Son seres humanos con pasiones que derrotar y con pecado. Bueno, empecemos por el propio Judas. Si Jesús estuviese buscando gente perfecta, pues Judas no habría estado en la lista. Sin embargo, es efectivamente convocado por el Señor para seguirle. Entonces, aquí es donde vamos a hacernos una pregunta importante. Creo que es muy válido que usted se haga la pregunta. Como cristiano, usted está haciendo de esa multitud que está buscando a Cristo por lo que Cristo le puede dar, pues de ese remanente pequeño, de ese grupo reducido que está buscando a Cristo para realmente escuchar el mensaje de salvación y vivir ese mensaje. Una buena pregunta que nos podríamos hacer y apenas estamos empezando justamente este capítulo. Sin embargo, vamos a centrarnos en este sexto capítulo de Lucas en un pasaje que es por demás conocido por todos. Estoy seguro que muchas veces habremos escuchado predicaciones acerca del mensaje de las bienaventuranzas, un mensaje muy profundo, un mensaje muy conocido, un mensaje que en las diferentes versiones en los evangelios tiene un contenido muy homogéneo, pero es que además de muy homogéneo es un contenido muy golpeado hacia las costumbres de los judíos de la época, es decir, estaba diseñado para penetrar justo donde dolía en la sociedad judía de ese momento, justo penetrar en donde dolía en la sociedad religiosa de ese momento, porque muchas de las bienaventuranzas que ya vamos a desglosar van directas a dejar en evidencia a los fariseos en su práctica, pero es que además este mensaje, esta predicación de las bienaventuranzas, parece que no pierde la vigencia, parece que no pierde el sentido, más bien parece que es perfectamente aplicable a nuestro contexto. Y nos vamos a encontrar con un mensaje de las bienaventuranzas que fue pronunciado hace 2 milenios, y parece que nos lo están diciendo a nosotros, parece que es algo que nos están hablando en pleno siglo XXI. De hecho, nos vamos a encontrar con algunos detalles ahí que pareciera que las está leyendo, o más bien que Jesús las está diciendo, justo en pleno 2020, si es que lo único que falta es imaginarnos a Jesús con mascarilla y todo a media pandemia, diciéndonos las cosas. El versículo 20 entonces nos revela ya algunas pinceladas de este interesante mensaje. Alzando los ojos hacia sus discípulos, están en un llano, y quiero que lo vean de esta manera, están en un llano, hay una gran cantidad de gente escuchando, y tienen los discípulos en un lugar prominente. Entonces vuelve a ver,
¿Por qué le predicó a los discípulos? ¿Por qué no le hablaba al pueblo? ¿Por qué no le decía las cosas a ese vulgo que tenía ahí reunido? ¿Por qué vuelve a ver a los discípulos? Y realmente la explicación de esto es una técnica de marketing moderno que se utiliza mucho para transmitir mensajes indirectos. Sí, claro, Jesús, en la época de Jesús, la palabra marketing obviamente no existía, ni las técnicas modernas de mercadotecnia no existían, pero Jesús, bueno, ya las conocía y las utilizaba muy bien. Y lo que hace Jesús al ver a sus discípulos es tratar de desviar la atención de un mensaje que iba a ser extremadamente severo. Jesús sabía que iba a predicar duro, que iba a predicar donde duele en ese contexto. Entonces trata de desviar la atención como si se lo está diciendo a los discípulos y que los asistentes agarren de rebote, que agarren lo que les corresponde si es que lo logran entender. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Vea que comienza tratando uno de los temas más duros, más difíciles de asimilar para el pueblo judío en ese momento. Se vivía una pobreza muy grande en Judea por la misma condición de supeditados al Imperio Romano. Entonces, cuando Jesús habla, lo primero que les dice es: bienaventurados, ¿quiénes? Bienaventurados ustedes, pobres. Vea, Jesús es un orador impresionante, porque lo primero que todo buen orador debe hacer es capturar la atención del público, es personalizar al público con el discurso. Y Jesús hace exactamente eso. ¡Ey! Le estoy hablando a ustedes, pobres. Y tengo una buena noticia: el reino de Dios es de ustedes. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Y vea que es muy interesante lo que está pasando, porque es que Jesús les está diciendo: bueno, ustedes han sufrido tanto, pero yo les traigo la oportunidad de ser saciados. Claro, Jesús está dando una respuesta muy ingeniosa a la necesidad de ellos, porque es que ellos están pensando en hambre física. Ellos están pensando que les van a dar de comer, efectivamente, porque de verdad tienen hambre. En cambio, Jesús, por el contrario, les está ofreciendo un alimento espiritual. Por supuesto, ellos no lo están entendiendo de esta manera. Y de hecho se confirma cuando Jesús inmediatamente después hace una mención de una condición no física, sino de una condición emocional. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Definitivamente nos encontramos con un Jesús que les está haciendo una predicación completamente distinta a lo que ellos están oyendo. Ellos están entendiendo algo diferente, y es por eso que Jesús le habla a los discípulos. Que no olvidemos ese: alza los ojos a los discípulos, porque de esa manera se quita la responsabilidad de lo que la población está entendiendo. Jesús está captando su atención, les está dando un mensaje de salvación sin que ellos siquiera se den cuenta de lo que está pasando. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen, los insulten pues, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían los padres con los profetas. Acá sí que ya Jesús se ha metido en materia, acá sí que ya ha entrado en la parte profunda de la predicación, aquí ha entrado ya en la parte que va a empezar a ser incómoda para las autoridades religiosas y por supuesto para las autoridades romanas en ese momento. Vean, les está diciendo que son bienaventurados, es decir, son 3 veces felices, ¿verdad? Rebosan de alegría, rebosan de felicidad, son bendecidos
aquellos hombres que sean aborrecidos, que sean apartados, que sean insultados, que su nombre sea desechado, pero no por cualquier causa, sino por la causa del Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? ¿A qué se refiere con esa frase? El Hijo del Hombre es justamente Él, es el Cristo. El Hijo del Hombre es justamente la figura literaria que se usa en el Antiguo Testamento para referirse al cumplimiento de la promesa hecha por Dios de un Salvador. Sin embargo, como lo hemos estudiado antes, los judíos no estaban entendiendo al Cristo como alguien que nació en un pesebre. No estaban entendiendo al Cristo como alguien que le venía a predicar de amor. Ellos estaban esperando a un Cristo que viniese con un ejército. En cambio, lo que tienen es un predicador. Y es donde ellos no les logra engranar aún la idea de un Jesús que les predica de amor, no les predica de revolución contra el Imperio Romano. Es por eso que nos vamos a encontrar con que el mensaje parece hasta contradictorio. ¿Y por qué me tendrían que aborrecer? ¿Por qué me tendrían que insultar? ¿Por qué me tendrían que apartar por hablar de un hombre que solo habla de amor? Pero lo que pasa es que Jesús sabe lo que va a pasar y nuevamente le está hablando a los discípulos. No pierda de vista que este mensaje es para los discípulos. Les está hablando a ellos. Todas las demás personas, por supuesto, que pueden tomar lo suyo, pero el mensaje completo es para los discípulos. Y aquí quiero que hagamos una reflexión. ¿Y quién en este momento está cumpliendo la labor misionera de los discípulos? Porque los discípulos fueron preparados precisamente para predicar el Evangelio. Y él está cumpliendo la labor misionera en este momento. Usted y yo. Quiere decir entonces que este mensaje es para usted y para mí. Y entonces lo que nos está diciendo es que cuando por causa de ser cristianos nos pase todo esto, entonces seremos bienaventurados. Pero ojo que no dice que usted vaya a buscar que le pase. No dice en ningún momento que usted tiene que ir a buscar que le aborrezcan o que le aparten o que le insulten. Porque lo aclara en el siguiente apartado. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Es decir, los profetas eran apartados, vituperados, aborrecidos porque estaban predicando y porque decían la palabra de Dios, no porque se lo andaban buscando. Y le tengo una muy mala o buena noticia, dependiendo de dónde lo quiera usted ver. La Biblia lo que dice es que tenemos un galardón. Esa es buenísima noticia. Si a usted lo aborrecen, si a usted lo vituperan, si a usted lo apartan por ser cristiano, felicidades, usted tiene un galardón ganado, prometido. Esa es la buena noticia. Y la mala o la buena, como usted lo quiera tomar, es que no va a ser aquí, sino en los cielos. Bueno, así que a esperar y a tener paciencia, ¿no? Y aquí viene quizás la parte en la cual los discípulos se van a ver más comprometidos y donde las personas van a empezar a preguntarse, ¿y este quién es? Que está predicando cosas que son completamente contrarias a la práctica. Pero vosotros, los que oís, ¿no? Ahora cambia, ¿verdad? Fíjense, cambia el foco, ya no le está hablando a los discípulos, le está hablando al pueblo, ¿verdad? Pero a vosotros, los que oís, ¿no? Todos ustedes, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y aquí es donde Jesús de verdad que va a empezar a tener un discurso tan diferente a lo que el pueblo esperaba, y probablemente muchos de los que estaban ahí van a empezarse a sentir defraudados por Jesús,
muchos de los que estaban ahí van a empezarse a sentir un poco ridículos de estar ahí sentados escuchando a un hombre que les dice que amen a sus enemigos, que bendigan a los que los maldicen y que oren por los que los calumnian. ¿Y por qué creen ustedes que esta gente empieza a sentirse un poco incómoda? Porque es que ellos, del Hijo del Hombre, ellos del Cristo, ellos del Salvador, esperan guerra, esperan que los libere del Imperio Romano. Ellos están esperando odio, están esperando fuerza, están esperando armas, están esperando un ejército. No están esperando a alguien que les diga que hay que amar a los enemigos. Sin embargo, el mensaje de amor que Jesús les está dando es un mensaje que a la verdad es revolucionario, porque la revolución es, por definición misma, el hacer las cosas que no gustan al status quo, es decir, a la realidad de cómo es. Y Jesús lo que nos está enseñando es precisamente a retar a ese status quo, es a retar a esa tendencia natural al odio que tiene el ser humano. Y aquí va una parte que suele ser muy malentendida, una parte que suele ser muy controversial. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni a una túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y vea que parece que aquí el Señor Jesucristo está con un discurso un poco sacado de contexto, quizás una tomadura de cabello, diría alguno. Y yo como por qué voy a ir a ponerle la otra mejilla al que me acaba de golpear, si yo lo que quiero es pues irme a los puñetazos y devolvérsela. Pero es que no lo veamos de una forma tan literal, porque es que cuando lo vemos de una forma física, es decir, golpes, puñetazos, como que esto no tiene mucho sentido. Pero es que esto lleva una conceptualización un tanto más espiritual, nos está hablando de una condición en la cual hemos de presentarle nuestro corazón al Señor limpio de rencores. Y cuando usted se encuentra con alguien que le ha hecho daño, que ese alguien no genere en usted una amargura, eso significa poner la otra medida. Significa que usted puede perfectamente perdonar sin necesidad de seguir con eso que le oprime por dentro. Y esto no es fácil. Esto va en contra de la naturaleza humana. Y es que creo que si fuésemos honestos, este es uno de los mandamientos de Jesús más difíciles de cumplir. Esta es una de las enseñanzas cristianas más complejas, porque es que riñe con la naturaleza misma. Sin embargo, Jesús se los reitera una y otra. Pongan la otra mejilla. Si les quieren quitar la capa, pues denle también la túnica. Si les piden, denle. Y si no se lo dan, pues que no lo vayan pidiendo. Jesús lo que nos está enseñando es humildad, pero no pierdan la perspectiva. Jesús le está hablando a un contexto social muy en específico, que parece que también aplica para nosotros, y aquí cada uno en un examen de conciencia delante del Señor puede perfectamente tomar el pedazo de pan de esta predicación que mejor le acomode. Y continúa, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. De aquí viene aquel parafraseo un poco sacado de contexto de tratar a los demás como te gustaría que te traten a ti. Parece que es un adagio popular y que es un proverbio, qué sé yo, chino o persa o quien se lo quieran poner, pero no es un proverbio de ninguna de estas culturas milenarias, es una porción de la palabra del Señor. De hecho fue palabra de Jesús. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así haced también vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y vea que aquí está metiendo la cuchilla duro sobre los que estaban ahí frente a él.
esta denominación de los pecadores, en el idioma español parece que se refiere a los que pecan, qué misterioso tiene esto. Pero es que en el original esa frase de los pecadores era la misma frase aquella que utiliza aquel que oraba en el templo, diciendo gracias Señor porque yo no soy pecador como estos. Es la misma frase que usan los fariseos cuando le preguntan a Jesús que por qué está comiendo con pecadores. Es que no solo implica la condición de alguien que hace pecado, sino que en el idioma original es una atribución, una característica peyorativa de la persona. Entonces lo que Jesús les está diciendo es, ¿y qué mérito tienen si aman a los que los aman? Si esa es una práctica de pecadores. Y justamente lo que pasa es que se estaba refiriendo en conciso a los fariseos, porque la predicación de los fariseos era precisamente esa, amarse entre judíos porque eran la raza escogida. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Y nuevamente, porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y vean, no lo malentendamos. Jesús no está diciendo que usted no tiene que buscar un medio de vida, no tiene que buscar ganancia. Claro que sí, por supuesto. De hecho, si lo recordamos, Jesús era carpintero. Y pues la Biblia no dice en ningún momento que no haya cobrado por su trabajo, ni lo insinúa, ni mucho menos. Por supuesto que vivía de algo, no vivía de nada. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hechos hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Entiéndalo bien, el benigno para con los ingratos y malos no somos nosotros, no usted. El benigno es el Señor. Entonces, en el momento en el cual usted empieza a ser benigno con los ingratos y los malos, entonces empieza a parecerse a la naturaleza del Señor. En ese momento, cuando usted ha comprendido que debe ser benigno con los ingratos y los malos, entonces seréis hijos del Altísimo. En realidad Jesús está predicando algo bastante fuerte y profundo que nuevamente parece que lo está diciendo en pleno 2020. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. Se lo repito, no juzguéis y no seréis juzgados. Y por si no lo escuchó bien, se lo repito nuevamente. No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Y por qué hago énfasis? Porque este es el mal del cristiano moderno. Es que parece que el cristiano moderno esta frase la borró de la Biblia. Parece que los cristianos modernos como que nos hacemos un poco los desentendidos. Pero se la leo de nuevo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Mi hermano, pues yo no sé usted, pero es que yo me estoy imaginando ahorita a Jesús predicando esto y es tan vigente como si lo estuviese predicando, qué sé yo, por Facebook Live a media pandemia, porque parece que Jesús estaba viendo nuestra realidad. Y de esto que tienen en pantalla,
Hermanos, cada uno tome lo que le corresponde, porque es que creo que a todos nos corresponde un pedacito por acá. Y vea, Jesús se va a dedicar a enseñar por medio de parábolas, es decir, por enseñanzas como una especie de fábula donde digo lo que quiero decir, pero sin decirlo directamente para causar aquella duda, aquella situación de curiosidad, digamos. Al final del capítulo 6, yo le recomiendo que las lea, narra una serie de parábolas, sin embargo voy a escoger los últimos versículos porque es que son muy importantes. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca, sobre Cristo. Mas el que oyó y no hizo, el que no puso atención, el que no siguió las enseñanzas de Cristo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina. Mis hermanos, nos vale hacer una pregunta importante en esta ocasión. Y con este mensaje de las bienaventuranzas, ¿usted quién va a ser? ¿El que funda su comportamiento en la roca o el que se lo lleva justamente el río? Que Dios le bendiga.